Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Un gusto saludarlos. Para los que se están integrando recién, nuevamente me presento. Mi nombre es Hugo Loaiza. Yo represento a Martinexa desde Colombia. Aparte, pues hago parte además de un equipo de líderes de país a nivel LATAM, además con los que estamos conectados acá. Y también personas no solo de Colombia, sino de otras latitudes en Latinoamérica. Así que bienvenidos desde el país que estemos transmitiendo. Es un placer que nos acompañen, es un placer que hagan parte de este espacio y como les decía hace un rato, se den a la oportunidad de conocer todo lo que son tendencias y nuevas tecnologías para lo que es la gestión de datos, la analítica de datos avanzada, esta tecnología particular de la que vamos a hablar el día de hoy, en la que nos vamos a enfocar, que se llaman los grafos, y particularmente nuestro partner Neo4j. Ya les voy a presentar la persona que va a dirigir este webinar principalmente. Pues es una tecnología que está rompiendo en la TAM. Quizá muchos países y muchos de nosotros en los roles que tenemos no la conozcamos, hayamos de pronto tal vez escuchado de ella, de pronto hemos tenido un acercamiento, pero lo que nos hemos venido digamos, a trabajar en los diferentes países de la TAM de la mano con Neo4j es precisamente mostrarle esta tecnología a los diferentes países, a las diferentes industrias que además nos están acompañando, a los diferentes profesionales en datos, y que cada vez ellos puedan, o ustedes puedan estar más claros, más pendientes pues de todo lo que significa esta nueva tecnología, de estas tendencias, de cómo estas tendencias me ayudan a llegar a un siguiente nivel en lo que estoy haciendo. Particularmente les comparto que en lo que llevamos representando la empresa aquí en Colombia ya casi 2 años, perdóneme, nos hemos encontrado con una industria muy madura, en otras latitudes también, muchas industrias que ya llevan un tiempo recorrido, que llevan un camino ya con un trayecto de madurez, con una capacidad de analítica muy interesante, con proyectos ya muy definidos, con roles ya muy avanzados, otros tal vez en ese desafío de ir creciendo en ese mundo de la analítica, en ese gran camino de la analítica, pero digamos que ha sido un factor común es que siempre las empresas con las que hablo, los profesionales de datos con los que hablo, y los profesionales no solo de datos, sino de negocio, me dicen, yo quiero acceder a nuevas herramientas, quiero entender nuevas tecnologías. Quizá ya hay unas tecnologías que se volvieron del día a día, ya la gente las menciona mucho, ya la gente las usa mucho, ya uno escucha todos los días de las mismas tecnologías y quiero escuchar cosas nuevas, quiero entender qué me está entregando de nuevo el mercado. Martinexa de la mano con Neo4j pues viene trayendo esta tecnología LATAM, como les digo, quizá Neo4j no es nuevo, pero tal vez para nosotros está siendo una tecnología que está rompiendo lo que tradicionalmente hacemos. Y ahí es donde este webinar toma todo el sentido y es poderles mostrar a ustedes un espacio, una herramienta, digamos, un escenario en el que los grafos, el término grafos, que ya me lo va a explicar muy bien Paolo, pues nos permite entender que hay diferentes maneras de analizar, pero además que agreguen valor para tomar mejores decisiones, que agreguen valor para ser mucho más finos en la analítica. Finalmente también es una exigencia misma del mercado y de las industrias. Ya sabemos de analítica, pero venga, no nos quedemos en la analítica de hace 2, 3, 5, 10 años. Quiero una analítica moderna, quiero una analítica mucho más avanzada. Ahora los casos de uso, además, son mucho más exigentes. Viene el gerente, vienen los vicepresidentes de las diferentes áreas del negocio y me piden cosas como arquitectos o como CDO, CDA, lo que sea. Y entonces ahí es donde nosotros estamos en la obligación, digámoslo así, en el deber de dar respuesta a esas nuevas solicitudes que nos están haciendo. Entonces, y nuevamente bienvenidos a los que se están integrando acá. Recuerden que pues esto a manera de webinar ustedes van a poder tener la participación a través del chat, de las preguntas y respuestas. Yo voy a estar moderando esas preguntas y respuestas para Paolo. Le voy a dar el paso a Paolo. Paolo Delano es arquitecto de soluciones para Neo4j, es quizá una de las personas que más conoce de Neo4j en la TAM. Creo que tiene un pitch muy, muy fresco, tiene un pitch muy, muy fácil de entender, eso me encanta también. Nos va a poder explicar de qué se trata, a qué va toda esta nueva tecnología, sobre todo explicándoles eso, la tecnología. De hecho, el webinar de hoy se llama 5 señales
de que necesitas una base de datos de grafos. Esa fue nuestra forma de invitarlos a esto y es cómo les respondemos esa pregunta. Y yo, ¿cómo sé si en mis proyectos, en mi empresa, en lo que estoy haciendo, puedo llegar a, no, a sacarle un buen provecho a las bases de datos de grafos? Entonces, Paolo, te deseo la palabra para que te presentes, para que le des la bienvenida a los asistentes a nivel Latinoamérica, por favor. Y bueno, aprovechen mucho a Paolo, por favor, sabe mucho de esta tecnología, sabe mucho de esta tendencia y todas las preguntas las voy a estar moderando yo a través del chat de preguntas y respuestas. Paolo, bienvenido. Muchas gracias, Hugo, y bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos aquí y que nos hayan cedido un poco de su tiempo para platicar de esta gran tecnología. Y a mí me gusta, en esta charla, me gusta platicar un poquito de mi historia personal, de cómo fue mi trayectoria en la industria de tecnología y cómo es que nunca supe que tenía que usar una base de datos de grafos. Y creo que la razón principal es porque nos entrenan en las escuelas, en la industria, nos entrenan a siempre resolver los problemas de tecnología con bases de datos relacionales. Y no estamos abiertos a explorar diferentes tecnologías. Y ahora que surgen las bases de datos de grafos, recuerdo algunos casos de uso que tenía en años atrás. Qué fácil hubiera sido si hubiera resuelto ese caso de uso con una base de datos de grafos. Y lo mismo está pasando. Muy poca gente conoce de las bases de datos de grafos o conocen de los grafos solamente como una estructura de datos que se usa en el desarrollo, pero no la tenemos en cuenta como una base de datos para almacenamiento o para analítica. Y entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a aprender primero, perdón, ¿qué es una base de datos de grafo? Para que todos estemos en el mismo canal. Y después, esas 5 señales de que la necesitas. Cuando tienes relaciones complejas, cuando tienes datos altamente conectados, cuando tienes jerarquías, estructuras de datos en evolución y cuando necesitas información en tiempo real. ¿Ok? Y por favor, hagan preguntas, interrúmpanme cuando quieran. Tenemos mucho tiempo. La presentación realmente no dura más de 30 minutos. Entonces, siéntanse en la libertad de interrumpirme y preguntar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, como sabemos, cada base de datos tiene su uso, ¿ok? Cada una resuelve ciertos problemas. Neo4j no viene al mundo a reemplazar todas las bases de datos. Cada una tiene sus beneficios, ¿ok? Ya conocemos las bases de datos relacionales, son muy comunes. Generalmente, como lo mencionaba, estamos entrenados para pensar así o resolver problemas de datos con ellas, pero no son buenas para las relaciones, ¿ok? A pesar de que se llaman bases de datos relacionales, extraer las relaciones de un modelo entidad-relación es sumamente complejo. Y seguramente ustedes han tenido la experiencia cuando tienen que hacer un query que tiene más de 3 o 4 joins para encontrar esas relaciones entre tablas, se vuelve difícil. ¿Ok? Ahora también tenemos la categoría de las bases de datos NoSQL. ¿Ok? Estas no manejan relaciones en absoluto. Tenemos documentos almacenados y para encontrar la relación entre un documento y otro, pues hay que escribir código, pero realmente no tenemos una entidad que nos muestre una relación como tal. ¿Ok? Y la tercera categoría son los grafos, que de forma nativa capturan las relaciones, no como llaves foráneas, sino como relaciones reales. ¿Ok? Y bueno, ¿y esto cómo se ve? En una base de datos de grafos o en un grafo, tenemos 3 componentes principales. Tenemos nodos, tenemos relaciones entre nodos y tenemos propiedades que pueden estar a nivel de nodo o a nivel de relación. Entonces déjenme explicar aquí un poco más. Aquí tenemos un nodo que tiene la etiqueta cliente.
Este nodo tiene la propiedad nombre, fecha de nacimiento, ID, ¿ok? Entonces, los nodos pueden tener n número de propiedades. Y este nodo tiene una relación a un producto, a otro nodo producto. Esta relación tiene un contexto. Tiene un contexto que me dice que este cliente compró un producto o que el cliente evaluó un producto. Y cada una tiene una propiedad, la fecha de compra, la fecha de evaluación. Asimismo, el nodo producto tiene una relación con una marca que dice que este producto es parte de esta marca. ¿Ok? Si se fijan en esta relación de compra o evaluar, hay propiedades y en esta no. En este nodo no tengo propiedades. ¿Ok? Y eso es un gran beneficio de las bases de datos en grafos que vamos adelante. Pero ahora que conocemos los tres tipos de base de datos, ¿cómo sabemos cuál usar? Y ahora sí, vamos a ver los 5 ejemplos o las 5 señales. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Por ahora vamos bien, Paolo. Muy bien. El primer ejemplo es conjuntos de datos con relaciones complejas. ¿Ok? Aquí pueden ver muchos patrones de relaciones. Hay jerarquías, hay relaciones de muchos a muchos, hay relaciones recursivas, hay árboles, hay datos heredados de diversas fuentes, etcétera. Pero lo común aquí es que las relaciones son importantes, pero también son complejas. ¿Y a qué me refiero con relaciones complejas? Pues hay dos formas de explicar esta complejidad. Por un lado, se da naturalmente por el tipo de data que tenemos. Por ejemplo, en un caso de uso de cadena de suministro para manufactura o cualquier otra industria de cadena de suministro, tenemos proveedores en todo el mundo para nuestros componentes. Tenemos rutas de envío, formas de envío, sustitutos de componentes, ubicaciones de centros de distribución, de retail, etc. Y entonces cuando me preguntan, ¿cuál es el impacto en mi producción cuando, por ejemplo, cierran el canal de Panamá? Pues es una pregunta sumamente compleja, ¿ok? O en un caso de comercio electrónico, cuando yo quiero hacerle recomendaciones personalizadas a mi cliente, pero tomando en cuenta su historial de compras, lo que han visto, lo que han comprado sus amigos, diferentes formas de pago, lo que tengo en inventario, etcétera. Estos dos son ejemplos que por su naturaleza son complejos. Y las preguntas que yo quiero hacerle a la data es muy difícil contestar si la tengo modelada en un ambiente donde no puedo aprovechar las relaciones entre los datos. ¿Ok? Por el otro lado, la complejidad de las relaciones es simplemente por el diseño. Si ustedes recuerdan el caso de Panama Papers, donde se identificó gente que usaba cuentas offshore o extranjeras para esconder dinero, el diseño de este fraude o evasión fiscal era sumamente complejo y difícil de encontrar. Estas personas o los actores diseñaron una red de transacciones complejas a propósito para mantenerse escondidos. Y entonces, ¿cómo es que estos casos de uso se prestan para bases de datos de grafos? Pues es porque estas bases de datos están diseñadas para almacenar esas relaciones complejas o relaciones muy profundas y lidiar con datos de esta naturaleza. ¿Ok? Y entonces esa es la primera señal de que necesitan una base de datos de grafos, cuando las relaciones entre los datos son complejas. La segunda señal es similar, data altamente conectada. Pero, ¿qué significa eso? Piensen en datos donde las relaciones entre ellos son muy largas de un punto a otro. Por ejemplo, un empleado que tiene 15 niveles de reporte
hasta la cabeza del negocio. O las relaciones de lo que era Twitter. Una cuenta sigue a otra y esa sigue a otra y así en el número de relaciones. En estos casos, ¿por qué una base de datos de grafos es una mejor herramienta que una relacional? Ya ni siquiera mencionamos las de NoSQL porque ya sabemos que esas no manejan relaciones en absoluto. ¿Ok? ¿Cómo? Las bases de datos relacionales manejan relaciones a través de llaves foráneas. Y eso típicamente significa índice. Entonces vamos a usar este modelo para aterrizar este punto. Tengo una tabla de personas, tengo una tabla de amigos y tengo una tabla en medio de persona-amigo que me ayuda a establecer esas relaciones de muchos a muchos. Cada vez que yo quiero encontrar los amigos de una persona, como Andrés, tengo que ir a buscar la llave de los amigos en la tabla intermedia y eso significa que tengo que ir a buscar un índice, que sí son rápidos, más rápidos que escanear la tabla entera, pero aún así consumen tiempo y memoria. Y esa búsqueda se tiene que hacer para cada relación de persona-amigo. Y aquí estamos hablando de las relaciones de una persona, ¿ok? De Andrés. Ahora imaginen si lo que queremos es buscar las relaciones de un grupo de personas. Cuando nosotros pasamos de 3 o 4 joins, van a notar una degradación en el desempeño de las consultas, además de la complejidad del query. Imagínense que yo quiero encontrar quiénes son los amigos de Andrés y obtengo estos. Y después quiero saber también quiénes son los amigos de ellos y los amigos de los amigos de los amigos. Ese es un query sumamente complejo y que va a tardar bastante tiempo. Tal vez ni siquiera llegue antes de que se consuma toda la memoria del servidor. ¿Ok? En un grafo como el de Neo4j, las relaciones no se tienen que ir a buscar. Persisten en disco y en memoria cuando se almacena la data. Eso significa que cuando consulto esos 15 niveles entre empleado y gerencia, o entre amigo y amigo, no tengo que buscar índices. Lo que busco son apuntadores. Y si ustedes recuerdan o conocen de arquitectura de procesadores, la búsqueda de apuntadores es extremadamente rápida. Y es por eso que los grafos están diseñados para lidiar con este tipo de datos. Y ya sé que cuando ven ustedes frases como esta que dicen 1000 veces más rápido, 10 veces más eficiente, suena puro marketing, pero es verdad, nosotros lo medimos. Yo los invito a que lo prueben ustedes y se den cuenta. Hagan un experimento de un modelo relacional y luego la misma data en un modelo de grafo y midan el tiempo de la consulta. La tercera señal son datos jerárquicos. Y aquí vamos a hablar de dos ejemplos de data jerárquica en bases de datos relacionales. El primero es esa relación del empleado que le reporta a otro. La manera de resolver esto en un modelo relacional es almacenando la llave foránea en la misma tabla y hacer un join iterativo. Y claro que hay sintaxis en los lenguajes como SQL para ayudarnos con esas consultas, pero al final de todo, tenemos que hacer la búsqueda de esos índices. Y por cada nivel de jerarquía que avancemos, hay que hacer otro join. Otro ejemplo es la jerarquía de producto, donde tenemos una jerarquía fija, por ejemplo, 3 o 4 niveles. Y a diferencia del otro ejemplo, donde los niveles son variables. ¿Y cuáles son las desventajas de modelar este tipo de jerarquías en una base de datos relacional? Pues en realidad hay dos. El primero ya lo discutimos. Entre más niveles existan en la cadena de jerarquía, más lento va a ser nuestra consulta. El otro problema es que la jerarquía es fija. ¿Qué pasa cuando tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio? O cuando hay una integración con otra empresa. Tenemos que reestructurar nuestra base de datos. Una deuda técnica que venimos cargando cuando modelamos de esta manera.
En una base de datos de grafos, veamos esa jerarquía de empleados. Aquí tenemos una cadena de 5 empleados, cada uno representado como un nodo y una relación entre ellos que se llama reporta a. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo de Cypher, que es el lenguaje de consulta que usamos para Neo4j, para contestar las preguntas que tenemos sobre la organización. ¿Ok? En este ejemplo, estamos buscando los niveles de reporte de María desde 1 hasta el infinito. ¿Ok? Y eso es lo que indica este asterisco 1 con 2 puntos. ¿Ok? Entonces, usamos la sentencia match sobre un nodo. ¿Ok? Esto en azul significa un nodo que tiene etiqueta empleado y tiene una propiedad de nombre que se llama María, con el valor María. ¿Ok? Entonces nos estamos sentando en este nodo y estamos viendo todas las relaciones de reporta a que existen entre este nodo y cualquier otro nodo empleado que tengan 1 o más grados de separación. Si hay preguntas, adelante. Pero bueno, en una base de datos relacional no sería tan sencillo escribir esta consulta, ¿verdad? Porque tengo que saber cuántos niveles quiero consultar. Aquí yo no sé si María le reporta a 4 o solo a 2 o tal vez a 10. Y este query me va a regresar la respuesta correcta sin conocer cuántos grados de separación hay entre los nodos. ¿Ok? Otro ejemplo un poco más complicado es este. Digamos que tenemos a 2 empleados, Tomás y María, y no sabemos quién tiene mayor jerarquía. Solo queremos conocer la relación entre ellos. La consulta es similar, pero hay 2 diferencias. Primero, que ambos nodos tienen nombre, ¿ok? Estoy sentándome en el nodo de Tomás y acá de este lado el nodo de María, ¿ok? Y segundo, o segunda diferencia es que en la parte de la relación no hay una dirección. Si se fijan en este query, hay relación de María hacia el otro nodo. Estoy diciendo que quiero que sea una consulta en donde me diga a qué empleados María le reporta a quién. ¿Ok? En esta consulta no tengo la dirección. Yo no sé quién le reporta a quién. Y entonces lo que estoy pidiendo es que Cypher me diga cuál es el empleado que tiene mayor jerarquía. No conozco la dirección de la relación, pero quiero que me muestre el camino entre estos 2 empleados. Piensen en esta consulta en un ambiente relacional. Necesitarían la unión de 2 consultas, una empezando por Tomás y otra empezando por María. Entonces, con esto espero que quede clara la ventaja del grafo contra el modelo relacional cuando tenemos data jerárquica. ¿Dudas hasta aquí? Hasta ahora todavía no nos dejan ninguna pregunta. Asumiremos hasta ahora, Muy Paolo, bien, que la explicación ha estado clara, ¿no? perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre estructuras de datos que cambian con el tiempo. Cambia el modelo de negocio, cambia la fuente de datos, cambian las propiedades de los datos. Tenemos la necesidad de... Permíteme, Paolo, discúlpame, te Sí, interrumpo por aquí. Hay alguien que levantó la mano. También podríamos, y si quiere le voy a desactivar acá, creo que fue Darío. Darío, te dejo ahí, te permito ahí, por favor. A ver. O si no, creo que ahí, Darío, ya, ¿Ya me puedes hablar. escuchan? Sí. Sí, señor, te escuchamos bien. Hola, buenos sí, días. Buenos días. Pablo, es que tenía una pregunta. Uno, adelante. dentro de una arquitectura, cuando se está haciendo el diseño, digamos, de la arquitectura, digamos, de la solución, eh, eh, pues lo que se busca es tratar de minimizar la duplicidad de los datos, ¿cierto? Que los datos estén replicados N veces por cada aplicación. Y ahora la propuesta es, listo, incluyamos ahora un nuevo concepto de base de datos, que es esta de grafos, que le veo pues una utilidad gigantísima, pero como que
incrementaría esa problemática de la duplicación del dato. Eso es un cuestionamiento que tengo. Y el otro, estas bases de datos de grafos reemplazarían las relacionales en un momento dado. ¿Se recomiendan cambiar una por otra o formarían parte de una arquitectura que conviven, digamos, en armonía y que cada una desarrollaría en su momento su especialidad para generar un modelo analítico, por ejemplo, que se esté desarrollando? Gracias, Darío. Y nuevamente ahí Gracias, Darío. exhorto para que también Darío levantó la mano, yo le activé el micrófono y también es una manera válida de transmitir la pregunta. Dale, ahora. Sin duda va a haber duplicidad. Nosotros, como decía al principio, no venimos a reemplazar las otras bases de datos. Sabemos que tienen su propósito en las arquitecturas de las soluciones. Nunca vamos a reemplazar las relacionales, van a seguir existiendo las NoSQL, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué ventajas tiene Neo4j? Que vamos a tomar la data de nuestras fuentes y va a persistir en forma de grafo, pero no se va a duplicar la data. O sea, sí va a haber algo de redundancia entre las fuentes de datos, ¿verdad? De mi fuente de datos a Neo4j, claro que va a haber duplicidad. En algunos casos de uso se puede reemplazar la fuente de datos y dejar todo en Neo4j. Pero pensemos en cómo estamos obteniendo data hoy en día. Redes sociales, dispositivos IoT, data no estructurada, data estructurada. Toda esa data viene de diferentes fuentes y debe existir un repositorio central en donde podamos almacenar toda esa data sin perder el contexto de sus relaciones. Y ese modelo es un modelo de grafo. Entonces, tenemos que convivir y aceptar que va a haber duplicidad de datos, pero con el beneficio de que ahora tengo toda esa data heterogénea en un mismo modelo que yo le puedo hacer preguntas. La segunda pregunta, ¿cuál era, Darío? Yo a Darío le desactivé por acá el micrófono. Tenemos otra pregunta. Y mientras Darío me escribe, por favor, la pregunta, voy a darle la palabra a William Malaver. Denme un segundo. Y ya, William, por favor, puedes activar tu audio para hacer la pregunta. Ok, muchas gracias. Con gusto. Primero es que el chat está inhabilitado, no puedo uno Ah, escribir perfecto, acá, perfecto. Vamos a revisarlo. Mil gracias. la Perfecto. voz. Mm, Respecto al tema de o sea, entiendo por lo que acaba de decir que se requiere duplicidad de datos. Si yo en este momento necesito hacer a través de esta arquitectura o tecnología la integración de diferentes fuentes de datos, tendría que previamente mandarlas a un repositorio central para que la tome esta arquitectura y poder luego sí hacer consultas. O puedo mantener la fuente original, compartirla, digamos, no sé, podría ser una base de datos relacional u otras diferentes fuentes, porque precisamente fuentes son los que hay, ¿no? Diferentes fuentes. Me toca previamente recuperarlas, centralizarlas para luego hacer uso, o puedo mantener la fuente original. ¿En qué formatos podría tener esa fuente de datos para efectos de poder explorar o aprovechar esta tecnología? Muchas gracias, William. Se puede de las dos formas y nosotros hemos visto con diferentes clientes eh, las dos metodologías que mencionas. Uno es llevarme toda la data de mis fuentes a un repositorio central, como un warehouse, y de ahí extraer lo que quiero para Neo4j. La otra es dejar cada fuente aislada y establecer conexión entre ellas y Neo4j con un ETL. Ambas son válidas. Nada más depende de la arquitectura que tengan y los requerimientos de negocio.
Hoy no lo vamos a ver mucho, pero Neo4j tiene un ecosistema muy grande de herramientas para trabajar con ella. Y de parte de esas herramientas son conectores nativos para diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, un conector nativo entre Neo4j y BigQuery de Google. Conectores nativos para desarrollo en .NET. Conector nativo para fuentes ODBC, etcétera. Entonces, no importa cuál sea mi fuente de datos, que sea relacional, que sea NoSQL, que sea Big Data, Neo4j tiene una solución para conectarme a esa fuente y extraer lo que necesito. ¿Alguna otra pregunta? Ahí vamos, ahí vamos. Gracias por el aviso del chat. Ya estoy revisando, sin embargo, podemos también levantar la mano como lo han hecho los demás. Si quieres, Pablo, continúa. Ok, seguimos. Entonces, estábamos hablando ahora sobre estas datos, estructuras de datos que cambian con el tiempo, que nos cambia el modelo de negocio, cambia la fuente de datos, cambian las propiedades de los datos. Y tenemos la necesidad de administrar este tipo de datos. Y para esto existe un rango de posibilidades cuando evaluamos los esquemas. De un extremo, tenemos los esquemas rígidos que ofrecen las bases de datos relacionales. Aquí tenemos que definir el esquema antes de ingestar datos, ¿verdad? Tenemos que entender los datos, tenemos que definir las tablas, las columnas, qué tipo de columna es, etc. Y eso resulta en pérdidas de productividad cada vez que cambiamos el esquema, ¿verdad? A veces la base de datos ni siquiera está disponible durante el cambio. Del otro extremo, tenemos esquemas completamente flexibles o sin esquema, como las bases de datos NoSQL. Aquí el esquema está prácticamente definido en la capa de negocio, y eso es muy valioso cuando estamos desarrollando aplicaciones aisladas y necesitamos velocidad en el proceso de desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando el modelo cambia o la data la tiene que usar otra aplicación? Aquí hay toda una cascada de cambios que tenemos que atender. Y entonces, ¿no hay algo en medio que tenga las ventajas de los dos? Un punto justo donde tengamos un esquema progresivo que no sea completamente rígido, pero que tampoco sea demasiado permisivo, donde yo no esté forzado a definir mi esquema antes de cargar la data, pero que me permita definir ciertas reglas donde y cuando haga sentido. Y ahí es donde está Neo4j. Ustedes pueden cargar datos sin definir un esquema y conforme se solidifican los requerimientos y requieren crear un esquema, pueden definir las reglas. Y cuando se presentan cambios, pueden quitar esas reglas, crear otras, etc. Y esto les da lo mejor de ambos mundos. Pueden experimentar con datos sin definir un esquema y cuando obtengan los resultados que quieren, apliquen las reglas que necesitan. Y esta es la cuarta señal. Cuando estén trabajando con datos que están en constante movimiento o cambio, es cuando una base de datos de grafos les puede ayudar. Y finalmente, cuando necesitamos información en tiempo real. ¿Qué significa eso? Es cuando queremos tomar acción en tiempo real, detener algo, hacer algo. Y esto tiene que ocurrir en tiempo real, porque si no, esa información ya no me sirve de nada. Por ejemplo, si queremos detener transacciones fraudulentas, no me sirve de nada que la información me llegue al rato. La necesito inmediatamente. ¿Y cómo nos ayudan las bases de datos de grafo con esto? Pues si piensan en todos los conceptos que hemos visto hasta ahora y toman en cuenta este ejemplo de transacciones fraudulentas, todo es data compleja. Hay relaciones complejas. Es data altamente conectada. Existen jerarquías. Hay esquemas dinámicos. De todo lo que hemos hablado hoy, se centraliza para que podamos obtener información o insights en tiempo real.
Todas las aplicaciones basadas en grafos que estamos viendo en el mercado están basadas en este concepto. Entonces, cuando ustedes vean un patrón de uso en el que digan, ¿sabes qué? Necesito algo rápido y tiene que venir de mi data operativa. No puede ser un ETL que pase por una capa de analítica y después me dé el resultado. No. Necesito analizar muchas relaciones para obtener mi resultado. Esa es la otra señal de que necesitan una base de datos de grafos. Y bueno, entonces aquí vamos a resumir lo que aprendimos hoy y luego si quieren pasamos a más preguntas o una demo. Entonces, ¿cuáles son las 5 cosas que si veo inmediatamente debo pensar en una base de datos de grafos? Primero, que tengo relaciones complejas. ¿Ok? Recuerden la cadena de suministro, hacer recomendaciones en tiempo real. Datos altamente conectados. Jerarquías, ¿ok? Pueden ser jerarquías fijas, jerarquías dinámicas. Estructuras de datos en evolución, ¿ok? Y cuando necesito información en tiempo real, ¿ok? Si yo quiero detener una transacción fraudulenta, si yo quiero hacer una recomendación en tiempo real a la persona que está en mi sitio web en este momento, no hay otro modelo que el grafo para resolver esa pregunta. ¿De acuerdo? Ahora sí les cedo la palabra si tienen alguna pregunta. Voy a complementar una pregunta que estaban haciendo, Paolo, si te parece, y es, Neo4j dentro de Sí. una arquitectura en algún momento reemplazaría la base de datos relacional. Responde esa y ya te paso otra más. Puede ser. Y eso depende de la necesidad del negocio. Si ustedes implementan una solución en donde Neo4j esté tomando data de una fuente relacional y luego se den cuenta que esa fuente relacional ya no tiene sentido, pues ahí obviamente hay que reemplazarla. Neo4j puede ser la base de datos transaccional. Neo4j también puede ser la base de datos analítica. ¿Ok? Entonces, sí se puede reemplazar. De hecho, vemos muchos startups en Latinoamérica que la base de datos principal ya es una base de datos de grafo. En la mayoría Neo4j porque somos el líder del mercado. En empresas ya establecidas, no son startups, en donde ya tienen una arquitectura, es muy difícil llegar y quitar una base de datos relacional. Tiene implicaciones con muchas aristas. Entonces no es tan fácil reemplazarla, pero sí se puede. Neo4j puede cumplir con todas las características de una base relacional para hacerle queries y como vimos, 1000 veces más rápido. Entonces, en una arquitectura nueva, obviamente piensen bien cuál va a ser la base de datos que quieren. ¿Alguna Perfecto. otra? Sí, voy a leerte otra, Paolo. Es una arquitectura, no sé si ya la respondiste, pero confirmemos. Es una arquitectura data lake, en una arquitectura data lake, ¿cómo se comporta y se integra Neo4j? Ahí también depende de la necesidad del negocio. Nosotros podemos leer de un data lake en batch, ¿no? Entonces establecemos un canal de conectividad entre el data lake y Neo4j y que se estén leyendo las deltas cada 3 horas o al final del día o con la frecuencia que queramos. Y la otra es hacer una lectura en forma de streaming, en donde conforme cambia la data en mi data lake, yo mando eso como un streaming a Neo4j y actualizo mi data casi en tiempo real. ¿Ok? Entonces, son 2 formas de conectarme, pero depende del caso de uso que queramos resolver. Perfecto. Bueno, les voy a solicitar si para algunos el chat aún no está activado, no hay ningún inconveniente, pueden levantarme la mano, pueden hacer alguna otra pregunta. Estamos justo en esa sección en donde quisiéramos resolver todas las inquietudes que tienen en este momento. Ya vamos en breve a pasar a la demo. Si quieres, Paolo, regálame 2 segundos la pantalla.
permíteme compartir algo rápidamente. No tardo mucho para que pases a la demo. En el entretanto, y si tienen alguna otra pregunta, estamos muy atentos. Ya saben que estoy aquí leyendo el chat o si quieren levantar la mano y activar su micrófono. Voy a hacerles, mientras Paolo prepara la demo, voy a hacerles una invitación muy rápida. Ahorita, hacia el final del webinar, ya les voy a dar un poquito más de detalles. Solamente voy a compartirles algo que nos interesa que conozcan desde la mirada de Martinexa, y ya más adelante les daré más información. Perfecto. Listo. Bueno, preguntas. Alguien que esté levantando la mano, por favor. Alguien que tenga alguna adicional. Si no, entonces, Paolo, te voy a devolver la palabra para que puedas mostrarle a los asistentes de qué se trata la demo, a qué va y bueno, explicarles un poco cómo funciona. Continúa, Paolo. Gracias, Hugo. Bueno, lo que están viendo acá en pantalla es nuestra herramienta que se llama Neo4j Browser. Es una herramienta orientada a gente de desarrollo para que puedan visualizar el grafo, puedan escribir queries, etc. Y lo que están viendo aquí es el modelo de datos de un caso de Customer 360, ¿ok? Lo primero que quiero que vean es la cantidad de data que tengo y el tipo de data que es, ¿ok? Tengo data de mi cliente, ¿ok? Que sé qué dispositivos ha comprado, perdón, qué dispositivos ha usado, que déjame poner el nombre, qué teléfono tiene. Sé que dentro de una sesión web ha hecho clic en ciertas cosas y algunos de esos clics se convirtieron en órdenes que contienen algún producto, ¿ok? O algunos productos los han regresado. También tengo la relación con el empleado, que hay veces que el cliente ha interactuado con un empleado, ese empleado tiene un manager, tiene un título, es parte de un departamento, ¿ok? El empleado también tiene una dirección física. Tengo también mi data center, ruteadores, máquinas virtuales, sistemas, etcétera. ¿Ok? Entonces, es data que hoy seguramente vive en diferentes repositorios en sus arquitecturas. Pero aquí en Neo4j la tengo toda centralizada en un mismo lugar. Y eso me permite contestar preguntas muy complejas. Vamos a ver qué tipo de preguntas podemos contestar. La primera pregunta que quiero es saber todo acerca de un cliente, ¿ok? Y entonces lo que estoy viendo aquí visualmente es un cliente que se llama Mada, que ha hecho todas estas sesiones web a lo largo del tiempo. En algunas de esas sesiones hizo clic en algunas partes de la página y esos clics se convirtieron en órdenes. ¿Ok? Entonces ya sé qué producto compró y de qué parte, de qué categoría es. ¿Ok? También sé el canal, porque puede ser canal físico, puede ser canal web, puede ser dispositivo móvil. ¿Ok? En otra sesión participó un empleado para vender este producto. ¿De acuerdo? Y así a mí me permite saber todo el ciclo de vida de mi cliente y tener una visión completamente holística de lo que es mi cliente. Sé que le gusta, sé cuándo hace sesión, sé a qué le ha dado clic, sé qué ha comprado, sé con qué empleados habla, etcétera. ¿Ok? Y el query, que no me voy a detener mucho, pero vean la simpleza del query. ¿Ok? A diferencia de un query en un ambiente relacional, en donde yo tendría que primero saber todas las tablas que tengo y después hacer join con todas esas tablas, y pues seguramente no voy a tener toda esta data en el mismo modelo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer
una pregunta importante, que yo quisiera saber qué clientes ya no son mis clientes. Pues aquí aparece este cliente que se llama Marta, que ya terminó de ser mi cliente, y otro que se llama Bayard. Y entonces me pregunto, o una pregunta interesante sería, ¿cuál fue el ciclo de vida de Marta? ¿Y habrá algún patrón interesante ahí que me pueda indicar por qué me dejó? Vamos a visualizarlo. Entonces vemos, aquí está el cliente, todas las sesiones web que ha hecho, dónde vive, las cosas que ha comprado, los pedidos, con qué empleados ha participado o interactuado. Y aquí veo que tiene 2 quejas, ¿ok? Y las 2 las atendió este empleado. Y entonces eso a mí me da una buena, un insight que puede ser que el empleado no atendió bien la queja y por eso Marta ya no es mi cliente, o algo pudo haber pasado, el servidor no estaba funcionando bien, la página se cayó, le mostré algo que estaba incorrecto o compró un producto que no le gustó y no lo pudo regresar, no sé. Lo interesante aquí o lo importante aquí es que puedo ver estas relaciones con un contexto y poder indagar más en la data. ¿Y cómo vamos a hacer esa indagación? Podemos hacer un poco de analítica de grafos para ver con algoritmos de similitud cuáles son los clientes más parecidos a Marta, tomando en cuenta todo ese contexto que está alrededor de los nodos. Y es tan fácil como mandar a llamar un algoritmo que está en Neo4j que se llama Node Similarity. Y esto lo que va a hacer es ponderar las propiedades del nodo, las relaciones del nodo, para decirme qué tan similar es Marta con otros nodos cliente. Y el resultado es esto. Si yo comparo a Marta contra todos los 20 o los 10 clientes a los que más se parecen, me aparecen ellos. Darnell, Lorraine, Reina, Steven, Terrell. Y tengo una variable de similitud, un valor ponderado. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me puede servir para saber que si Darnall está en mi tienda o Darnall inició una sesión en mi sitio web y tiene una similitud parecida a Marta, pues le voy a poner mucha atención, lo voy a atender bien. Seguramente no ha tenido una experiencia satisfactoria porque es parecido a Marta, y entonces voy a ser proactivo para cuidarlo y que no deje de ser mi cliente. ¿Ok? De otra forma, no lo puedo saber. Si mi data está almacenada en un ambiente relacional, no puedo saber que Marta y Darnall son similares. Esa data va a estar escondida. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Puedo ver quiénes son los clientes con más centralidad. Y aquí lo que estamos usando es un algoritmo que se llama Degree. ¿Ok? Lo que me está mostrando es un valor de cuánta importancia tiene este cliente como nodo dentro de mi red. Que si yo quito ese nodo, mi red se puede romper. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es importante? Porque fíjense, Marta, que es el cliente que me dejó de ser mi cliente, tiene un nivel de importancia bastante alto. Y entonces, si yo determino que Marta, con esa centralidad, es un tipo influencer, toda esa mala experiencia que tuvo dentro de mi tienda o de mi sitio web se va a multiplicar con la gente con la que interactúa Marta. ¿De acuerdo? Y lo mismo puede pasar si Marcel, Zach, Timothy, etcétera, tienen una mala o buena experiencia. Ojalá sea buena, porque si tienen una buena experiencia y son nodos centrales, esa buena experiencia se va a ver replicada en la gente que los sigue. O si yo quiero hacer una campaña de marketing y tengo un presupuesto limitado, ¿a qué clientes me voy a dirigir? Pues obviamente a los que tengan más centralidad, porque ellos me van a ayudar a que mi mensaje se divulgue mucho más rápido. No voy a gastar dinero en clientes que no tienen centralidad.
¿verdad? Por aquí tenemos Bueno, una no pregunta, sé si Paolo. tengan alguna duda. Sí, adelante. Mira, me hacen la pregunta de si Neo4j tiene la capacidad de hacer un descubrimiento de los datos, que si tiene funcionalidades de ETL. Mm, De descubrir datos. Voy a decir que no. No tiene capacidades de descubrir datos. Em, lo, pero sí hay una forma, no sé si es a lo que iba la pregunta, pero hay algoritmos dentro de Neo4j que me permiten encontrar relaciones que no vienen de mis datos. Por ejemplo, si yo sé que todos estos clientes, que los clientes compraron productos, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo de Marta. Yo sé que Marta ha comprado ciertos productos, ¿verdad? Y existe la relación entre el nodo de Marta y la sesión web o etcétera. Pero tengo la sospecha de que puede existir relaciones que no vienen de mi data maestra o no vienen de mi, de mi fuente. Existen algoritmos de Neo4j que me pueden decir con un grado de certeza que debe existir una relación de este nodo a un producto, ¿ok? Y eso me ayuda a mí a complementar mis datos. Entonces, Neo4j no tiene la funcionalidad de descubrir la data que viene de otra fuente, pero sí tiene la funcionalidad de darte una certeza de que puede existir una relación entre este nodo y este otro nodo. Todo el descubrimiento para generar el modelo de datos tiene que venir de nuestra experiencia sobre el dominio de los datos. ¿Otra pregunta? Sí, quiero hacer una aclaración, ya voy a ceder la palabra. Acabamos de hacer una prueba con el chat de preguntas y respuestas o de Q&A y ese está funcionando perfectamente para que lo exploren en su herramienta. Hay dos chats, el chat normal y el chat de preguntas y respuestas o Q&A. Ahí pueden escribir su pregunta. Aquí ya hicimos una prueba. Voy a nuevamente a darle la palabra a Darío para que pueda nuevamente preguntar. Darío, adelante. Gracias, gracias. Sí, precisamente en ese ejemplo que tú colocas, para poder identificar esas relaciones, ese caso de uso que tú mencionas ahí, yo lo llamaría como cliente visión 360, que es en una base Sí. de datos, una corporación, en donde los datos del cliente están replicados en N bases de datos que están soportando diferentes aplicaciones del front-end del negocio, ¿cierto? Poder identificar ese cliente 360, identificar en realidad ese cliente, los datos que están, digamos, afectando el negocio, pues hay que hacer descubrimiento. Por eso mi pregunta, si Neo4j tenía esa capacidad de hacer descubrimiento de los datos de un cliente para poder hacer esas relaciones que tú mencionas y poderlas presentar, ¿sí? En los casos de uso que uno quiera, pues, explotar. Por eso era mi pregunta. Gracias, Darío. Sí, la verdad es que el, el uso de Neo4j para modelar depende en gran medida de la experiencia que tengan ustedes con el dominio de los datos. Tenemos que conocer, tenemos que explicar nuestro modelo de grafo y después ingestar la data. Tenemos que diseñar ese modelo antes de cargar la data. Entonces, es importante conocer esas cosas y cómo vamos a establecer la relación entre los nodos para representar nuestro cliente 360.
Tenemos otra pregunta ¿Qué aquí, otra? Paolo, en el Q&A. Sí, la Ajá, estoy te lo viendo. voy a leer. Esta visualización es nativa en Neo4j, esta me imagino que estás mostrando aquí. Dice, ¿cómo puedes ir segmentando o visualizar desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde diferentes áreas usuarias, finanzas, marketing, ventas, etcétera? Sí, esta es una visualización nativa y aquí les voy a mostrar otra herramienta, ¿ok? Para contestar la pregunta. Esto que están viendo es Neo4j Browser, como ya les dije, ¿ok? Entonces aquí la segmentación se hace en base a roles. Cada rol le podemos definir qué, qué nodos puede ver, qué relaciones puede ver. Incluso podemos definir a nivel de propiedad qué nodos puede ver, ¿ok? Si la propiedad X tiene tal valor, muéstrele o no el dato. Esta otra herramienta se llama Neo4j Bloom. Esta herramienta es 100% para hacer visualizaciones. Aquí no puedo escribir queries, ¿de acuerdo? Y aquí lo que yo puedo hacer es que dentro de una perspectiva, o más bien, puedo generar de una base de datos diferentes perspectivas. Y entonces decir, a ver, la gente de marketing no le interesa ver la máquina virtual, ni el sistema, ni el servidor, ni el ruteador. Entonces voy a hacer una perspectiva en donde no estén estos nodos. La gente de TI sí quiere ver eso. Entonces les voy a hacer una perspectiva donde estén estos nodos y puedan ver cómo es la relación entre todos mis componentes de red. Y así, conforme voy generando segmentos de usuarios, ¿ok? Esta herramienta lo que tiene bonito es que puedo yo, sin conocer qué es un grafo ni el modelo de negocio, empezar a hacer preguntas como, a ver, quiero un cliente. No era cliente. Aquí está. Quiero cliente y ver todos los clientes que han tenido quejas. ¿Ok? No escribí ni una línea de código. Quiero ahora saber de este cliente qué otras relaciones existe. A ver, ¿dónde ha hecho sesión? ¿Cuándo hizo sesión? Ok, tuvo todas estas sesiones. Ok, en esta, ya no, ahí hay más. Ok, entonces, es una herramienta en donde yo, sin conocer qué es un grafo, puedo encontrar respuestas a mis preguntas, sin depender de un área técnica que me haga los queries, ¿de acuerdo? Y este navegador o este buscador me está ayudando a encontrar cómo está la relación entre mis nodos, por ejemplo. Y vamos a escoger aquí un nodo empleado y aquí me muestra qué relaciones hay entre el nodo empleado. Por ejemplo, quiénes son cuál es la relación entre empleado y gerente. ¿Ok? Entonces, estas visualizaciones sí son nativas de Neo4j, ¿ok? Una es en Bloom, que es esta herramienta, la otra es Neo4j Desktop, que es esta, ¿ok? Y obviamente también podemos extraer la data de la base de datos y visualizarla en otras herramientas que no son de Neo4j, ¿ok? Un dashboard, un visualizador de grafos que sea de otra empresa, etcétera. Perfecto. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, que quiera utilizar el chat, que quiera levantar la mano y para poder activar su micrófono? Como ven, quisiera que por lo menos en el chat de preguntas y respuestas me cuenten qué han visto, qué ventajas le ven. De hecho, Paolo, te quería hacer una pregunta, invitarte también a que les dieras más ideas al público respecto a casos de uso concretamente. Ya mencionabas algunos en la conversación, temas de marketing, temas de servicio, por ejemplo, el cliente. ¿Qué otros ustedes han encontrado en las diferentes industrias? En industrias, por ejemplo, como la banca, en industrias, por ejemplo, como las telcos,
en industrias, por ejemplo, como el farma. ¿Qué tipos de casos de uso, Paolo, ustedes han visto en donde pues, hay un uso muy estratégico de una herramienta como estas y las ventajas que ofrecen versus cualquier otra tecnología? Ya tenías preparado el slide y listo, perfecto, maravilloso, dale. No, ahí mientras preguntabas, fui a buscar esta. Dale. Algunas ya las platicamos, ¿no? Durante la presentación, pero estos son algunos de los casos de uso que vemos con más frecuencia en nuestros clientes. Y vamos a ver por qué. Las recomendaciones en tiempo real, ¿ok? De esto platicamos durante la presentación, pero si yo quiero hacer una recomendación que sea personalizada y que sea en tiempo real, necesito data de muchas fuentes. Necesito saber qué ya compró esta persona para no volverle a ofrecer lo mismo. ¿Qué cosas regresó porque no le gustaron? ¿Qué cosas ha visto? ¿Qué cosas han comprado sus amigos? Tengo que saber dónde está y cuál es la tienda más cercana donde está en ese momento y si tengo inventario de lo que lo quiero recomendar en ese momento, en esa tienda. Ese es un query que en un ambiente relacional ni siquiera soñamos con poder hacerlo en tiempo real. En Neo4j sí se puede. Ya vieron ahí en el caso del Customer 360 la velocidad con la que yo regresaba los queries. Entonces, vean las empresas que están usando recomendaciones en tiempo real, ¿ok? eBay, Marriott, que no está recomendando un producto, sino que está recomendando precios. Está haciendo precios en tiempo real de acuerdo a la demanda que existe en la geografía, ¿ok? El otro caso es detección de fraude, que también lo platicamos. La detección de fraude es una red, ¿ok? Los actores fraudulentos de hoy en día ya no son actores individuales, ya están organizados en grupos y lo que yo tengo que detectar son redes fraudulentas. Y si lo que yo tengo es un ambiente relacional que no puedo descubrir una red, pues nunca lo vamos a detectar, ¿verdad? De hecho, antes de que yo trabajara en Neo4j, yo trabajaba en un banco y a mí me tocó implementar el sistema de detección de fraude con Neo4j y como Neo era una tecnología nueva, pues no tenía mucha aprobación y nos tocó, una vez terminado el modelo, compararlo contra el sistema que existía. Y lo que descubrimos es que los queries que los analistas hacían para tratar de descubrir las redes, descubrían nada más una pequeña parte de la red. De hecho, un caso que ellos ya tenían detectado de una red fraudulenta, nosotros hicimos el mismo ejercicio y descubrimos que la red era 6 veces más grande, con un query sumamente sencillo. ¿Ok? Operación de red. Esto es muy valioso para empresas de telco, en donde yo puedo determinar o modelar todos mis componentes de red, ¿ok? Los ruteadores, todos los componentes físicos de red que me permiten entregar mi servicio de telco, pero también tener los servicios que van sobre cada componente y los clientes que están suscritos a esos servicios. Y entonces eso me ayuda a contestar muchas preguntas. Uno es, ¿qué pasa si un componente de red deja de funcionar? Pues primero puedo identificar todas las dependencias físicas que existen. ¿Qué otros componentes se van a ver afectados? De ahí deriva a qué servicios se van a ver afectados y qué clientes van a dejar de recibir el servicio. Y eso al final del día se resume en revenue que estoy perdiendo, ¿verdad? Otro es administración de data maestra. Que yo pueda saber de dónde vino un dato que estoy viendo en un reporte o en una aplicación. Y en caso de que sospeche que hay un error, poder trazar las dependencias de punta a punta.
sin tener que ir a consultar el código de la aplicación, sin tener que ir a preguntarle a los ingenieros y desarrolladores, etcétera. Es tener un grafo que me diga, este dato viene de acá y se transformó de esta forma y estas son las personas que tienen el rol en donde lo pueden editar. Y así descubrir la causa raíz de los errores que tengo en la data. Riesgo y cumplimiento también es un caso muy sonado, porque nos hemos dado cuenta que es mucho más importante la relación de una persona con otras que simplemente la persona en aislamiento para determinar el riesgo. Si yo llego a un banco y pido una tarjeta de crédito, pues van a evaluar, van a checar mi historial crediticio, van a checar mis fuentes de ingreso, mi historial de trabajo, etcétera, y van a determinarlo. Pero ¿qué pasa si también tengo la relación con otros clientes? Si yo sé que Hugo, por ejemplo, y todos sus amigos que ya son mis clientes pagan a tiempo su tarjeta de crédito, entonces con mucha certeza Hugo también la va a pagar. Y entonces puedo determinar un cálculo de riesgo de esa manera. Y de la otra forma también, si llega Hugo y yo sé que todos los amigos de Hugo nunca pagan la tarjeta, pues el riesgo de que Hugo me pague es mucho más alto. Y ya por último, la parte de gestión de identidad y acceso, en donde yo puedo determinar cuál es el rol que necesita la gente específicamente para el trabajo que tienen. Y cuando exista un cambio, que la persona cambió de área, dejó la empresa, etcétera, pueda yo gestionar esos roles de manera correcta. Porque ¿qué pasa hoy en día? Pues esos roles se quedan ahí porque se les olvida que existe el rol y la persona tiene acceso a los sistemas de por vida, o como no los puedo gestionar de manera fácil, pues lo que tengo que hacer es inventarme un nuevo rol. Y al final del día tengo 10,000 roles que ahora no sé a dónde tienen acceso, quién los tiene, y es un desastre. ¿Ok? Entonces, estos son diferentes casos de uso que ustedes pueden pensar. Ya habíamos platicado también todo lo de cadenas de suministro, ciberseguridad, toda la parte de analítica sobre grafos. Pero bueno, aquí les dejo a ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien, excelente explicación. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna duda? Es claro, gracias Paolo, pues por mostrarnos, explicarnos, ilustrarnos y dejarnos ver un poco cómo es que esta herramienta pues puede realmente ofrecernos una ventaja, no solo desde la mirada de la misma arquitectura propiamente, sino también de los casos de uso que son aplicables completamente a las bases de datos de grafos. Espero hayan podido llevarse un mensaje claro de esta tecnología. Los invitamos a que posterior a este espacio y para aquellas personas que pues estén interesadas en que podamos conversar, Martín Exa es partner directo de Neo4j en la TAM, y la idea es que podamos tener esas conversaciones, acercarlos, obviamente ya tener reuniones y acercamientos mucho más personalizados para entender sus casos de uso, sus necesidades, sus retos de datos, y ya de manera mucho más personalizada poderles entregar valor. Quiero cerrar con esto. Y gracias nuevamente, Paolo, por tu acompañamiento. Por ahí me estaban haciendo una pregunta de que si podrían llegar a tener acceso a la presentación de alguna manera. Si tenemos algún abstract de la presentación, por favor, me la hace llegar para que se las podamos compartir. Cierro con esto y dándole las gracias por este tiempo que, pues, desde mi mirada se pasó bastante rápido, y ojalá para ustedes también. Martín Exa, les decía, pues, lleva ya un muy buen tiempo, bueno, ya casi 2 años en Colombia, acompañando a las empresas en todos estos retos de datos, y dentro de ese portafolio amplio, pues tenemos un alcance orientado a poder transferir conocimiento, transferir know-how de lo que ya conocemos del mercado, de las tecnologías, de analítica, Big Data y Data en general, y queremos ofrecerles o queremos contarles que estamos precisamente en Black Friday, como estamos en muchas partes del mundo, a través de un descuento. Esta promoción lo que está buscando es ofrecerles
exclusivos descuentos para accesos a cursos relacionados con Machine Learning e inteligencia artificial, y estamos ofreciendo pues un precio bastante cómodo para 5 personas por 2 días de entrenamiento en todos estos temas. También nos pueden contactar para que hablemos de estos temas. Nosotros pues somos también especializados en eso, estamos acompañados por un equipo de consultores, de ingenieros, de científicos que han conocido y han estado en los proyectos, y ese para mí realmente es como el diferencial. No te va a acompañar precisamente una persona únicamente orientada en datos, perdón, en universidad o un profesor, sino además una persona que ha estado en los proyectos y ha aprendido y ha cometido, como digo yo, ha cometido errores en los proyectos, y es pues, digamos, normal recibir conocimiento de una persona que ha estado en el proyecto, que ha tenido la forma de aprender en vivo, pues esa transferencia de conocimiento es bastante valiosa. Este precio es de 5 personas, 2 días de entrenamiento, $2.000 es el costo total. Pueden escanear este código QR y además les vamos a hacer llegar a su correo y, digamos, en la comunicación que tengamos, un link en donde pueden hacer un registro. Aquí también están registrados, digamos, todos sus datos, pues podemos hacerles contacto, y dentro de este formulario nos podrán contactar vía WhatsApp, y además pueden encontrar los temarios más específicos en las diferentes pues, temáticas, en las diferentes disciplinas que les estamos ofreciendo y pues les estamos contando. Así que, pues muchas gracias. Aprovechen también este Black Friday que tenemos desde Martinexa, agradeciéndoles un montón este tiempo que han dedicado. Esperamos haber hecho también un buen uso del tiempo para ustedes. Les deseamos un feliz resto de jueves. Aquí Paolo acaba de compartir en el chat, creo que el acceso a la presentación. Paolo, confírmame, ¿verdad? Este es el acceso a la presentación. Este es un link en donde van a encontrar documentación Magnífico. de casos de éxito, más información detallada de la herramienta, algunos videos de otros demos que hemos hecho. La Buenísimo. presentación se la voy a mandar a Hugo para que él la Listo. comparta. Perfecto, Paolo, representando a Neo4j, Hugo Loaiza, representando a Martinexa, les agradecemos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperen nuevos espacios que vamos a seguir teniendo. Un abrazo para todos, feliz resto de jueves, y bueno, ya en otros espacios espero estarlos buscando, espero podemos tener ya conversaciones mucho más detalladas para que sigamos entendiendo cómo estas nuevas tecnologías nos aportan. Un gusto saludarlos, les deseamos feliz día a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, feliz día.